El poder de la sangre del Cordero. El mensaje desafiante de un avivamiento, según llega a muchos de nosotros en estos días, es penetrante en virtud de su gran sencillez. La verdad es que lo único que puede impedir en todo el mundo que el creyente ande victoriosamente en comunión con Dios y esté lleno del Espíritu Santo es el pecado en una u otra forma. Solo el poder de la sangre del Señor Jesucristo puede limpiarle del pecado y darle libertad y victoria. De todos modos, es muy necesario que sepamos, amigos, hermanos y ministros, qué es lo que le da a su sangre el gran poder ante Dios a favor de la humanidad, para que podamos comprender bajo qué condiciones podemos experimentar en nuestras vidas su plena su plena virtud. ¿Cuántas hazañas de los hombres y múltiples bendiciones atribuyen las sagradas escrituras al poder de la sangre de Jesús? Por su poder se reconcilia al hombre con Dios. Colosenses 1:20, y quiero que lo leamos cuando nos está diciendo, dice Colosenses 1:20, dice, y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Eh, Dice que por su poder hay perdón de los pecados y vida eterna. ¿Para qué? Para todos los que depositan su fe en el Señor Jesucristo. También hay en Colosenses 1:14 dice, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. También es importante que tengamos en cuenta y conozcamos lo que nos dice San Juan capítulo 6 versículo 54, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Por su poder, por el poder de Cristo, Satanás es vencido. Por su poder hay una continua limpieza de todas nuestras maldades. Y también es de destacar y recalcar lo que nos dice Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 7, que dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Dice que por su poder podemos ser libertados de la tiranía de una mala conciencia para servir al Dios vivo. Y en el libro en la carta a los hebreos, también ahí nos está mencionando en el capítulo 9, el versículo 14, que dice, pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y sin sangre, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Y aquí claramente es de entender que por su infinito poder, el más indigno tiene libertad para entrar en el santuario de la presencia divina y morar allí continuamente. De igual manera, ahí mismo en Hebreos, el capítulo 10, el versículo 19 dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Tenemos acceso. Con razón preguntamos, ¿qué es lo que le da virtud a la sangre?
Bueno, a esta pregunta se añade otra. ¿Cómo podemos experimentar todo su poder en nuestras vidas? Muy a menudo la eficacia de esa preciosísima sangre para limpiar, pacificar y vivificar, destruyendo el pecado, no se manifiesta en nuestras vidas. Con excesiva frecuencia no nos hallamos viviendo todo el día en la presencia de Dios y en comunión con Él. Entonces preguntamos, ¿de dónde proviene su poder? La respuesta a esta pregunta es sugerida por la frase de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 14 que dice, tú lo sabes, Señor, dice aquí Juan, porque aquí hay una pregunta. eh, la pregunta era que quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido. Entonces aquí responde el protagonista de, digamos, de este escrito del Apocalipsis donde dice, tú lo sabes, Señor. Le contesté y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Aquí la pregunta la hace el apóstol Juan, que aquí describe tiernamente la sangre de Cristo como la sangre del Cordero. No es la sangre del guerrero, sino la sangre del Cordero. En otras palabras, lo que da a la sangre preciosa su eficacia ante Dios y los hombres es la disposición mansa de aquel que la vertió, siendo ella la suprema manifestación de su mansedumbre. El título de El Cordero, que tan frecuentemente se dan en la Biblia o se le da en la Biblia al Señor Jesucristo, ese título es en primer lugar una descripción representativa de su obra, la de ser un sacrificio por nuestro pecado. Cuando un pecador israelita quería reconciliarse con Dios, la sangre de un cordero, a veces de un macho cabrío, tenía que ser vertida y rociada en el altar. Jesús es el prototipo divino de todos aquellos corderos que los hombres de antemano ofrecieron. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Pero el título de El Cordero tiene un significado aún más profundo, el cual es una descripción de su carácter. Es el Cordero por ser manso y humilde de corazón, según Mateo 11:29. Benigno y pacífico, sometiendo siempre su propia voluntad a la del Padre, según ahí el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 38, también lo describe cuando dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, dice Jesús, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Eh, para que fuesen bendecidos y redimidos los hombres, es la sangre del Cordero. Otro que no hubiera sido el Cordero, habría que pataleado y resistido ante el trato que recibió de los hombres. Sin embargo, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, no lo hizo así Jesús. En Filipenses también nos está hablando al respecto el capítulo 2, el versículo 8, cuando dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. La gente hizo de él lo que quiso, pero por amor a nosotros, él se sometió todo el tiempo. Cuando le injuriaban, no injurió. Cuando sufría, no amenazó, sin tratar nunca de defender sus derechos ni de devolver golpe por golpe, sin ningún resentimiento o quejas de ninguna clase.
Cuando la voluntad del Padre y la malicia de los hombres señalaron el tenebroso Calvario, el manso Cordero inclinó voluntariamente su cabeza en señal de ¿qué? En señal de aceptación. Isaías al profetizar le vio como un cordero, cuando dice como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. También recibió azotes, injurias, esputos, tirones de barba. La, la subida al monte Carvario, la enclavada en la cruz y su elevación, la abertura en su costado y el derramamiento de su sangre. Nada de esto habría acontecido si él no hubiera sido el Cordero. Todo por pagar ¿qué? El precio de tu pecado y de mi pecado. Así, no solo es el Cordero por haber muerto en la cruz, sino que murió en la cruz por ser el Cordero. Miremos siempre esta disposición en la sangre y que siempre que la mencionemos nos acordemos de la profunda humildad y total entrega del Cordero, pues es ella la que da a la gente que su maravilloso poder. Y quiero mm, que tengamos en cuenta como Hebreos 9:14 enlaza siempre la sangre de Cristo con la ofrenda de sí mismo a Dios. Cuando dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es el hecho que le da a la sangre de Cristo su poder con Dios, sencillamente a favor de los hombres. Pues esa disposición ha sido siempre de supremo valor para Dios. Él busca sobre toda la humanidad la mansedumbre y la entrega de la voluntad humana a Él. Fue para manifestar todo esto que Dios creó el primer hombre. El rechazo a andar por esta senda constituye su primer pecado y desde entonces sigue siendo la base de este. Jesús vino a la tierra para devolver esta disposición en el hombre y fue precisamente porque el Padre vio tal disposición que pudo decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Fue por el derramamiento de su sangre que dicha disposición se manifestó tan supremamente. Por eso Dios la estima tan preciosa y totalmente eficaz para el hombre y su pecado. Otra pregunta es, ¿cómo podemos experimentar todo su poder en nuestras vidas? De seguro el corazón nos dará la respuesta. Mientras nosotros miramos al Cordero inclinado su cabeza en el Calvario por nuestra culpa. Solo teniendo la misma actitud que le gobernó durante toda su vida y doblando la cerviz con espíritu quebrantado como Él lo hizo, como Cristo lo hizo. Así como esa disposición y manera de ser del Cordero es la que confiere a la sangre su poder, también cuando estemos dispuestos para tener la misma naturaleza del Cordero, podremos conocer toda la plenitud de su poder en nuestras vidas. Podemos ser participantes de su naturaleza porque por su muerte esta nos ha sido transferida. Ahí lo que nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 5, que dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús.
Todo el fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas 5, 22 y 23, estas virtudes que tienen que ver con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es sino la expresión del carácter corderino del Señor Jesús, con el cual el Espíritu nos quiere llenar. No olvidemos que el Señor Jesús, aunque exaltado al trono de Dios, sigue siendo el Cordero que quiere reproducirse en nosotros. Así nos lo enseña el Apocalipsis. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Pero, ¿estamos realmente dispuestos? Vuelvo y pregunto, solo cuando ese yo duro, inflexible, defensor de sus derechos y resistente a los demás sea quebrantado, podremos adquirir esa naturaleza mansa. Tener el sentir del Cordero y su preciosa sangre nos podrá sencillamente alcanzar con su poder purificador. Podemos orar largamente pidiendo limpieza por cierto pecado y para que la paz sea restaurada en nuestros corazones. Pero si no estamos dispuestos a ser quebrantados respecto al asunto en cuestión y ser hechos partícipes de la humildad del Cordero, nada sucederá. Cada pecado que cometemos es el resultado de este indómito yo, que no quiere ceder en su actitud orgullosa. No hallaremos paz por medio de la sangre hasta que estemos, ¿qué?, dispuestos a descubrir el origen de cada pecado y a cambiar completamente la actitud indebida que lo causó mediante un arrepentimiento específico que tiene que ser siempre humillante. Esto quiere decir que no solo tenemos que tratar de sentir la humildad de Jesús, sino que tenemos que andar en la luz y estar dispuestos a ¿qué? A recibir de Dios la revelación de cualquier pecado que haya en nuestras vidas. Luego encontraremos que Él nos pedirá pedirá el cumplimiento de toda clase de actos costosos de arrepentimiento y rendición. Y muchas veces sobre cosas que llamamos triviales o insignificantes. Pero su importancia puede calcularse por lo que cuesta mmm, nuestro orgullo corregirlas. Puede ser que Él nos muestre que hay necesidad de una confesión a determinada persona o de una restitución. Eh, Según lo que dice Mateo capítulo 5. También ahí podemos ver al respecto sobre la importancia de nosotros poder reconocer y pedir perdón de una manera humilde. Ahí en Mateo capítulo 5, el versículo 23 al 24 dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Es posible que tengamos que achicarnos, cediendo sobre alguna cosa nuestros supuestos derechos. Si Jesús no tenía ningún derecho, ¿los tendremos nosotros? No. Él puede indicarnos la necesidad de ir a la persona a quienes hemos hecho mal para confesarle el pecado, aún el peor de todos, nuestro resentimiento. Jesús nunca se resistió de nada ni de nadie. ¿Tendremos nosotros algún derecho para hacerlo? Él nos llama a ser francos ¿con qué? Con nuestros amigos para que nos conozcan tal como somos y podamos tener un verdadero compañerismo. Estos hechos podrán ser humillantes y todo lo contrario de nuestras acostumbradas actitudes de que de soberbia y egoísmo, pero así experimentaremos el verdadero quebrantamiento y seremos hechos partícipes de la humildad del Cordero.
Cada vez que estemos dispuestos a hacerlo, su sangre nos limpiará de todo pecado y andaremos con Dios en vestiduras blancas y corazones llenos de ¿qué? De su preciosa paz que tanto lo necesitamos. Es necesario que pongamos en práctica porque es que en nuestra vida el amar al prójimo es dado y mostrado y demostrado con hechos. El vivir una vida en comunión con los demás, en comunión con nosotros mismos, en paz con los demás y en paz con nosotros mismos, tiene que ser con una imitación que hagamos del Cordero de Dios, que imitemos sus actos, sus acciones, para que realmente pueda verse Cristo reflejado en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de proceder, en nuestra manera de conducirnos con los demás. Amén. Bendiciones, bendiciones.